Bien, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy recordando que hicimos un paréntesis para revisar a los filósofos orientales, a los filósofos judíos y a los filósofos musulmanes con el fin de reconocer el impacto que tuvieron sus trabajos en la difusión de Aristóteles durante el medievo. Antes de haber visto a estos filósofos, habíamos revisado el tema de las escuelas urbanas. Conocimos algunos centros promotores de cultura del siglo XII, en los que se contaban principalmente pues la escuela de San Víctor y la escuela de Chartres. Hubo otras escuelas importantes como la de traductores de Toledo, y también es importante mencionar la escuela que fundó Pedro Abelardo, la escuela de Saint-Geneviève, porque dicen los historiadores, ¿verdad?, que fue probablemente en esta escuela de Pedro Abelardo con el texto que le escribió, que se llama El sí y el no, que explicaremos más adelante cuando veamos a este autor. Es en esta escuela con este texto que surge o que se funda el método escolástico. Se conoce como método escolástico precisamente porque nació en las escuelas urbanas, estas escuelas urbanas, centros urbanos ya. Habíamos visto el cambio, ¿no?, ya del centro de educación que pasa desde los monasterios a las escuelas urbanas, y es en este contexto donde va a surgir el método escolástico, de donde toma justamente su nombre la filosofía medieval en estos siglos. Las escuelas urbanas darán paso al surgimiento de las universidades en el siglo XII también, y este método escolástico pues va también a transitar hacia las universidades, siendo el método universitario por excelencia. Entonces, este método escolástico podemos decir que tiene tres momentos, ¿no? Estos métodos, este método universitario o la escolástica universitaria tiene tres momentos, esta metodología. El primer momento es la lectio o la lección, el segundo momento es la quaestio o la cuestión, y un tercer momento es la disputatio o la disputa. Esta disputa tenía una doble modalidad, una modalidad ordinaria y una libre. La disputa ordinaria pues era utilizada en todas las universidades, pero la última, la disputa libre, era más típicamente propia de la Universidad de París. Este primer momento, la lectio, vemos que es el inicio, ¿no?, el inicio de los procesos pedagógicos, de los procesos de enseñanza en la universidad, y se trata de la lectura de un texto, de la lectura de textos. Sí, aquí en la imagen pues podemos ver cómo está el magíster, el maestro, leyendo un texto a los estudiantes que están muy atentos, como pueden ver. La lectura de textos se institucionaliza, por decirlo así, como un método de trabajo intelectual. Esta lección pues consistía principalmente en la transmisión de conocimientos, ya sea adquiridos de otras personas o ya sea también desarrollados por el propio maestro, ¿sí?, a través del estudio de los textos antiguos. Los profesores estudiaban otros textos antiguos y desarrollaban sus propios análisis, los propios comentarios, y esto era lo que en algunas ocasiones compartían con los estudiantes, ya sea sus propios textos o los textos de otros autores de la antigüedad. Todos los universitarios, iniciaban sus estudios encausados por este método. Es la fase de adquisición de información. Lo primero que se hace es estudiar los textos, las lecciones, las lecturas de los textos, y una vez que tenemos una información amplia sobre
el tema a discutir o sobre el tema que queremos estudiar, entonces es que pasamos al segundo momento de este método escolástico. Este segundo momento, la cuestión, la pregunta, surge justamente a partir de las lecturas. Se van, en el transcurso de la lección o de las lecciones, van surgiendo las preguntas, las cuestiones. Y en estas preguntas, en estas cuestiones, se entran ya en juego instrumentos racionales de la lógica. Acuérdense que el siglo XII, en el siglo XII, ya estará la lógica perfectamente aceptada para trabajar, ¿no?, en las escuelas y en las universidades. Se establece la lógica y la dialéctica. Habíamos visto esto en nuestros cursos anteriores, cómo a partir del siglo XI florece la dialéctica y en el siglo XII van surgiendo nuevas propuestas de aplicación de estos métodos, de estas estrategias, ¿no?, de razonamiento. Y los intelectuales escolásticos van elevándose así a un género literario que responde todavía de una mejor manera sistemática, consolidada, a la inspiración creadora. Es decir, van pensando, se van cuestionando, pero tienen un sistema, si tienen un orden lógico para ir haciendo de estas cuestiones, de estas inquietudes, de estos problemas que van encontrando en los textos, los van identificando para investigar más profundamente. Es decir, ya estamos pasando de la fase de información, de adquirir la información en torno al problema que queremos estudiar, para pasar al momento de la investigación y de la creación. Fíjense, aquí en este momento es muy importante porque todas las verdades, todas las afirmaciones de los maestros estudiados en los textos de las lecturas se van poniendo como en cuestión, se problematizan, se duda de todo. Es decir, aquí estamos hablando de que hay que poner en cuestión todo este corpus informativo, ¿no?, toda esta información. Y así es que surge la palabra típica que encontraremos repetidamente en los escolásticos, todos los filósofos escolásticos utilizan este sí, ¿no?, entrecomillado, o el utrum que le llaman ellos, ¿no? Los escolásticos no comienzan afirmando verdades dogmáticas, sino con un sí condicional, porque su primer paso es siempre la duda. No van a tener afirmaciones contundentes, sino que van a poner en cuestión las afirmaciones de los textos estudiados y van a ponerlo en duda. ¿Qué pasaría si, en lugar de estar planteado de esta manera, se planteara de esta otra? Entonces, van a hacer la problematización en este segundo momento. Pues bien, una vez que se ha planteado, que se ha revisado la información, que se han tenido las lecturas, las lecciones, y que se han planteado las cuestiones, se pasa a la tercera fase, al tercer momento, que es la disputa, la disputatio. Y ya habíamos visto, ya habíamos dicho que hay dos clases de disputa. La disputa ordinaria, que es la propiamente dicha, la escolástica, y también consiste en la discusión de este problema, que se ventila públicamente, es decir, no está dentro del salón de clases, sino que la discusión es abierta no solo a la comunidad del universitaria, sino ante todo el público universitario y al público en general que quiera venir a discutir. Esto es bien interesante porque en estas discusiones, sí, como lo que se pretende pues es poner en común el problema para llegar entre todos a la búsqueda de la verdad, pues son discusiones que se hacen ante maestros, bachilleres, estudiantes y ante todo el público universitario. La disputa ordinaria pues constaba de dos partes, una por la mañana y una por la tarde. Esto era muy importante porque en la parte de la mañana, ¿no?, durante la sesión de la mañana, todas las personas, ¿no?, participan de un planteamiento que se prepara con anticipación, se toman notas y por la tarde se retoma la discusión y tienen el tiempo suficiente para
argumentar sus posicionamientos frente a la problemática planteada. Es decir, tenemos oportunidad no de estar discutiendo así, digamos, de manera inmediata, sino de preparar realmente una respuesta bien argumentada. El maestro publicaba con anticipación la fecha del tema que se iba a debatir. ¿Cuál era el tema? ¿Cuál es la fecha? Con anticipación. Y cuando ese día llegaba, todas las clases se suspendían y toda la universidad participaba en esta discusión, ¿no? En este debate. Venían también los clérigos, ¿no? Las personalidades importantes de la ciudad también participaban, y un bachiller, o sea, un estudiante, al que ya había alcanzado, ¿no? Ya había pasado, digamos, ya había pasado este examen para obtener su grado de bachiller, ya está preparado para exponer los temas. Entonces el magíster, el maestro, prepara a este bachiller para que exponga el tema y lo expone con claridad, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son las problemáticas, las cuestiones más relevantes? Y queda el planteamiento hecho en ese momento. Por la tarde se retoma entonces la discusión, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de preparar la respuesta o los posicionamientos que se van a dar en este contexto. En la disputa ordinaria, vamos a ver que el maestro prepara su material, ¿no? El maestro prepara su material y prepara al bachiller para que presente su material, y el que habla es el bachiller. El maestro solamente interviene si se le atora alguna cosa al bachiller, y el bachiller tiene que ir respondiendo, es decir, el maestro no interviene. Quien va a ir respondiendo la contrarréplica durante la mañana, defendiendo la posición de su maestro, es el propio bachiller. Y este ejercicio va a ocupar prácticamente toda la mañana. Y es la parte que es más animada, porque pues todo el mundo participa, ¿sí? Por supuesto que hay moderadores, ¿no? De repente en estas discusiones era muy, muy común, ¿no? Que las cosas se salieran de cauce y que hubiera a veces hasta golpes, ¿no? Porque era como muy apasionada la discusión. Y ya en la segunda sesión por la tarde, que se llama la determinación magistral, es cuando el maestro, el magíster, va a ordenar, ¿no? En una sucesión lógica todas las objeciones o las cuestiones que se plantearon durante la sesión de la mañana a su propuesta, a la doctrina que propone. Y luego establece argumentos, ¿sí?, a favor de la doctrina que va a defender. Y por último, expone su pensamiento sobre la cuestión debatida. Y finalmente responde una por una a todas las objeciones que se le presentaron a su trabajo. Es decir, él plantea esta tesis, esta doctrina, la vuelve a retomar de manera lógica y contesta una por una las objeciones que se le hayan presentado durante la discusión de la mañana. Entonces, como ven ustedes, pues es un sistema que permite preparar los argumentos de manera sólida. La otra modalidad de disputa, que es la disputa libre, decíamos que solamente se daba, o por lo general se daba solamente en la Universidad de París. Es más o menos la misma, pues el mismo orden. Sin embargo, aquí no se hablan de temas específicos, sino de cuestiones quodlibetales, es decir, de cualquier cosa. El tema es libre, es general, se puede discutir sobre cualquier cosa, desde los temas más variados, desde especulaciones muy profundas, muy importantes, hasta problemas de la vida diaria, o de la vida pública, o de la vida política, comunitaria, o de la vida privada. La característica de esta disputa libre o de las cuestiones quodlibetales es que es heterogénea, ¿no? Son problemas heterogéneos, múltiples,
y la participación es imprevisible porque los asistentes, conforme van participando, como van interesándose en la problemática, pues participan inclusive hasta proponiendo cuestionamientos o cuestiones distintas, ¿ya? Y la duración era indefinida. Entonces era el método que se va, digamos, a privilegiar en la Universidad de París, ¿no? Estas disputas libres, más abiertas. En las otras universidades, pues vamos a encontrar que el método se vuelve más sistemático, más ortodoxo, pero es lo que se conoce como la disputatio, en donde ya les había yo comentado en la clase que la actitud, ¿no?, de los participantes era principalmente la de buscar, ¿no?, de alguna forma entre todos, a partir de estos cuestionamientos, a partir de dudar, ¿no?, de todos los temas, era buscar la verdad, ¿no?, lo verdadero. Era muy importante para ellos el encontrar, ¿no?, la verdad, la búsqueda de la verdad. Entonces decíamos que los distintos posicionamientos que se van dando a lo largo de la discusión, ellos decían que eran diversos, pero no adversos, ¿sí? Es decir, en la diversidad, en el planteamiento de las distintas opiniones es que va a surgir la verdad. Y esta es, digamos, pues, la característica más importante de este método escolástico.